Buenos días, bienvenidos nuevamente. Vamos a escuchar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros hoy. La semana pasada estuvimos hablando de una invitación que nos hacía el Señor Jesús, la invitación de orar o la invitación a interceder. Y quiero conectar esa invitación de Jesús de orar y de interceder con la invitación que el Señor nos ha venido haciendo, yo creo que desde hace muchísimos años, de orar por nuestro país, de orar por nuestra nación. Y cuando oramos por Venezuela, uno se pregunta, pero realmente, ¿por qué debemos orar? Porque tal vez algunas personas pueden tener una petición específica, y si el pueblo de Dios no se pone de acuerdo entre tantas peticiones, unos que quieren una cosa y otros que quieren otra cosa, el Señor dirá, bueno, ¿a quién le respondo la oración? ¿No? Y eso me lleva a pensar a que deberíamos tener una visión de país de lo que realmente el Señor quiere para nuestra nación y aprender a orar por nuestro país, aprender a orar por nuestra nación de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestro país. Si oramos por algo que queremos, normalmente oramos por algo que queremos, ¿por qué tipo de país estamos orando? ¿Por qué nación? Y por eso el mensaje hoy se llama el país por el cual orar. Y queremos responder a la pregunta de cómo queremos que sea ese país por el cual oramos. Más que lo que yo quiera como país, la pregunta también que deberíamos hacernos es, ¿cuál es el país que Dios quiere para nosotros? Porque desde hace mucho estamos orando y quizás unos oran por simplemente un cambio de personas que están al frente, quizás otros piensan en solamente orar por algún tipo de prosperidad material, o quizás algunos oran porque se mantenga lo que existe, qué sé yo. Pero el asunto es qué es lo que el Señor quiere, cómo es el país que Dios quiere. Tal vez muchas personas tienen su proyecto de país y algunos solamente quieren poder, algunos solamente quieren riquezas, pero el salmista en el Salmo 144, y algunos atribuyen este salmo a David, y probablemente el salmo de David comenzando su reinado, él habla en los primeros versículos de cómo él fue enfrentando a sus enemigos y cómo Dios fue con él, pero luego termina con una visión de país o como una visión de nación, y utiliza un lenguaje poético, y que nosotros podemos preguntarnos, ¿nuestra petición de país se parecerá a esta petición? Porque el hecho de que esté en un lenguaje poético nos ayuda a adaptarlo, sea cuales sean las circunstancias. ¿Nuestra petición se parecerá a la petición del rey David? ¿Será solamente un mero deseo? ¿O realmente ese es el proyecto de país que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo es ese país descrito, o cómo es esa nación descrita en el Salmo 144? Primeramente quiero que lo veamos cómo es en lo familiar. Dice el Salmo 144, 12, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. ¿Con qué comienza el rey? Comienza hablando ¿de qué? De la familia, claro, específicamente los hijos. Pero comienza por donde hay que comenzar, la familia. Desde que yo estaba en la escuela primaria me enseñaron la definición más elemental de familia, decía la base fundamental de la sociedad. Entonces hay que comenzar por la familia es lo primero, y tenemos tiempo que no vemos ese énfasis. Poca gente habla del énfasis de la familia, de la importancia de la familia. Es más, un desafío muy grande que hay a nivel mundial es mantener la importancia de la verdadera familia. La familia de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. La familia descrita en la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes debemos ser pro familias. Debemos anunciar o proclamar o enfatizar siempre el hecho de que haya familias saludables, porque eso es fundamental para la iglesia, pero también es fundamental para la sociedad.
Y el salmista comienza hablando de los hijos y utiliza, como les dije, el lenguaje poético, que en su juventud crezcan como plantas frondosas. Y obviamente ahí hay varias cosas implícitas en la figura de las plantas frondosas. Para poder tener una planta frondosa hay que cuidarla, hay que estar pendiente de ella, hay que atenderla, hay que brindarle todo el cuidado necesario, el riego constante. Y sabemos que lamentablemente mucho de lo que padecen muchos jóvenes, muchos adolescentes hoy en día, y tal vez muchos que ya son adultos, es que tal vez no recibieron ese cuidado para convertirse en un árbol o en una planta frondosa. La planta frondosa tiene la idea también del desarrollo completo, tiene la idea de formación, tiene la idea de productividad. Una planta frondosa da fruto, es productiva. Tiene la idea de vitalidad. Una planta frondosa está llena de vida. Una planta frondosa es útil. Así no sea un árbol frutal, una planta frondosa es útil. Luego habla de las hijas. Y las hijas las compara ¿con qué? Con columnas esculpidas. Y la columna tiene la idea de fuerza, de sostener. Las hijas son la base para las nuevas familias, porque algún día van a ser madres. Y si recibieron la atención adecuada y si fueron criadas para ser columnas, van a ser columnas de su familia cuando sean madres, cuando sean adultas. Las columnas esculpidas también enfatizan el adorno y la belleza, pero no la belleza superficial, sino la belleza que realmente sostiene el palacio, que adorna el palacio. Y esa es la función de las hijas, según lo que vemos en este texto. Pero lamentablemente tenemos años arrastrando una generación mal alimentada, una generación hasta mal educada en cierto sentido, con valores distorsionados. Pero nuestra oración y nuestra petición debe ser que nuestros hijos y nuestras hijas sean como plantas frondosas o como columnas labradas de un palacio. ¿Qué podemos hacer entonces? Orar por eso, eso es lo primero. Eso es lo primero. Esa debe ser nuestra petición. Orar los que somos padres por nuestros hijos, o los que van a ser padres incluso, orar por sus futuros hijos, y los que aún no se han casado, orar y pensar en que se va a establecer una familia y que esos hijos necesitan una buena base, necesitan un buen cuidado y tomar decisiones adecuadas pensando en el futuro de nuestros hijos. Y los que son abuelos, como siempre lo digo, todavía tienen una manera de influir en sus nietos, en esas nuevas generaciones que se vienen formando para que sean también plantas frondosas, para que sean columnas labradas de un palacio. Lo necesita nuestra sociedad, lo necesita nuestra nación, por eso es tan importante. Lo otro que nos muestra el salmista respecto ahora a la provisión de esa nación por la cual deberíamos orar, dice el versículo 13, que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos. Por supuesto que cuando el salmista dice esto, estamos hablando de una sociedad que dependía mayormente de la agricultura y de la cría, del ganado. Obviamente que para nosotros es mucho más amplio, pero ¿qué representan los graneros? Los graneros eran los lugares donde se guardaba el grano. Los graneros representan la previsión para el futuro, o la provisión, perdón, para el futuro. Y dice que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. El Señor quiere bendecir nuestro futuro. Y para bendecir nuestro futuro tenemos que prever el futuro. Y tenemos que orar por la provisión para el futuro. No solamente pensando en dinero, dice el texto, todas provisiones de toda especie.
Y muchas veces, para muchas personas esa es la preocupación. ¿Cuál es mi provisión para el futuro? ¿Cómo proveer para el futuro? Pero la Biblia nos dice en Mateo 6:33, que todos nos sabemos ese versículo, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de añadir toda provisión necesaria para el futuro. Pero yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios, y así podemos orar para que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Luego habla de los rebaños. ¿Qué representan los rebaños? En aquel tiempo, los rebaños representaban dos cosas que, como lo es para nosotros hoy en día. El rebaño representa el trabajo y el rebaño representa la fuente de recursos. El trabajo o la fuente de recursos. Las personas tenían en el patio de su casa los recursos, y en el patio de su casa tenían el trabajo. Se levantaban de mañana, y eso quizás ya nosotros no estamos tan acostumbrados a eso. Todavía en algunos lugares del interior es así. Hace unos meses alguien me compartía de una familia donde ellos decían, ellos comen de lo que hay en el patio de la casa y están tranquilos porque en el patio de su casa tienen toda la provisión, y lo tienen que trabajar, lo tienen que esforzarse por eso. Entonces, el país por el cual debemos orar, tenemos que orar también por nuestros rebaños. Pero no es que quiere decir que todos vamos a tener gallinas y vacas y conejos en el apartamento, porque no se puede. Pero sí que nuestros trabajos, nuestra provisión, nuestra fuente de provisión venga del trabajo honrado, del trabajo donde nos esforcemos, pero un trabajo donde también recibamos retribución por el esfuerzo. Y no solamente por la comida. Lamentablemente tenemos años que muchas personas trabajan básicamente para comer. Y yo siempre he dicho que el que trabaja solo para comer es un esclavo, porque los que trabajaban para comer hace muchos años eran los esclavos. Y lamentablemente yo sé que es una realidad que a veces hoy lo que ganamos básicamente se va en comida. Pero el Señor quiere que nuestros rebaños aumenten. Entonces yo tengo que orarle al Señor y pedirle al Señor que me provea una fuente de recursos, un trabajo que me provea para mis necesidades. Por supuesto que la comida, la ropa, la salud, aún hasta la recreación y cosas que son necesarias en el buen desarrollo de una familia. Usted dirá, pastor, ¿pero qué podemos hacer? La situación en la que estamos viviendo. La respuesta es la misma. Primero, ore. Orar. Buscar primeramente el reino de Dios y el Señor va a proveer. Muchas veces tengo que preguntar, ¿qué quiero? Porque a veces oramos y le decimos al Señor como que, bueno, Señor, provéeme cualquier cosa. Peor es nada. No, yo puedo orarle al Señor, Señor, provéeme un trabajo con estas condiciones, con estas características. Un trabajo que no afecte a mi familia, un trabajo que me dé dignidad, un trabajo que no afecte mi tiempo de congregarme en la iglesia y de participar en las actividades para servir al Señor. Pero tenemos que ponerlo en manos del Señor. Y el Señor se va a encargar tanto de proveerlo como de abrir las puertas. Claro, por supuesto que eso implica muchas veces prepararse, seguir estudiando, seguir formándose para poder aspirar mejores posiciones. La superación, el estudio, el adquirir nuevas habilidades son necesarias porque eso está implícito en los rebaños, en la multiplicación de los rebaños. ¿Cómo se multiplicaban los rebaños? Con trabajo, con esfuerzo, con conocimiento. Entonces, ese es el país o la nación por la que debemos orar respecto a la provisión. Respecto a lo social, dice el verso 14, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no haya brechas ni salidas, ni grito de angustia en las calles. Me gusta la primera figura, bueyes arrastrando cargas pesadas. Si lo traemos a hoy en día, porque hoy en día no tenemos bueyes por las avenidas, ¿no? Pero yo veo que una señal de una nación bendecida es ver camiones grandes en la ciudad transportando cargas pesadas. Eso es señal de que hay producción, de que las cosas están
funcionando bien. Entonces el salmista ora para que hayan bueyes que arrastren cargas pesadas. Una señal de productividad es que nuestros aeropuertos funcionen, que haya un sistema de trenes, de transporte, de camiones, de autobuses, que haya movilidad. Y uno ve que el país, que la nación está andando cuando ve todas esas cosas. Y tenemos que orar por eso, para poder ver eso, para que sea una realidad. Que no haya brechas ni salidas. ¿Qué son las brechas? En otras versiones dice brechas en los muros. Sabes que las ciudades de aquel tiempo tenían muros alrededor. Y si tenían brechas, eran vulnerables a que el enemigo los viniera a atacar. Entonces, que no haya brechas quiere decir que haya seguridad. Que uno pueda salir a la calle y sentirse seguro. Que no hay peligro en las calles. Que no haya salidas. La idea aquí implícita en el Salmo es salida de personas, deportaciones, éxodo de personas. Y lamentablemente ustedes saben que hemos sufrido mucho de eso en los últimos años. Ni haya gritos de angustias en nuestras calles. ¿Quién no quiere eso? Que en nuestra sociedad no haya gritos de angustia en nuestras calles, que no haya delincuencia, que no haya secuestro, que no haya temor de salir. ¿Es posible? ¿Es posible que esto pase? Estamos orando por eso. Hay personas que dicen, no, eso no es posible, eso es en el cielo nada más. Ya les voy a decir algo al final. Miren lo que dice el versículo 15. Dice el salmista, dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Qué dichosos seríamos si viéramos todo esto de lo que estamos hablando. Qué dichosos seríamos si oramos por eso y lo vemos. Seríamos muy dichosos. Y yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Porque, ¿qué tiene que suceder? Lo dice la segunda parte del versículo 15. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esa es la clave. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Un país o una nación en donde Dios sea el Señor. Donde Dios sea el que mande. Y he escuchado a muchas personas diciendo, Jesucristo es el Señor de Venezuela. Y eso suena muy bonito y provoca decir amén. Pero la pregunta realmente es, ¿lo es? ¿Realmente lo es? Ojalá lo sea. Pero cuando vemos que una sociedad va tras la idolatría constantemente, y no solamente la idolatría de los muñecos de yeso, no solamente la idolatría de los muñecos o de las piedras o de los elementos naturales, sino también de la idolatría de personas que piensan que va a venir alguien, un Mesías, un Redentor, un Salvador, que no es precisamente Jesucristo, y que va a resolver todo. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿realmente Jesucristo es el Señor de Venezuela? Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Debemos orar y trabajar para que Jesucristo sea el Señor en nuestro país. Ahora la pregunta clave, la pregunta fundamental es, ¿esta realidad es posible? ¿Es posible que esto pueda suceder? ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? ¿O es una utopía? Bueno, para que esto pueda suceder, déjenme decirles lo que tiene que pasar. Primero, tiene que comenzar en lo personal, en lo individual. Y ahí está la clave. Comienza por ti, comienza por mí. Jesucristo tiene que ser nuestro Señor primero para que pueda ser el Señor de nuestra nación. La pregunta es, ¿Jesús es mi Señor? ¿Jesús es tu Señor? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo he escuchado a muchas personas diciendo, Jesús es mi Señor. Pero Jesús dice, no es solamente decirlo, tiene que demostrarlo, tiene que evidenciarlo.
el que hace la voluntad de mi Padre. En Lucas 6:46, Jesús también dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces, para que el señorío de Cristo sea una realidad en nuestra nación, tiene que comenzar por mí. Tiene que comenzar por cada uno de nosotros, en lo individual, en lo personal. Si tú no has tomado la decisión de que Cristo sea el Señor de tu vida, yo te animo a que hoy, antes de que te vayas, hagas esa oración, decirle, Cristo, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Que no sea de pura palabra, que realmente tú empieces a señorear en mi vida. Lo segundo que tiene que pasar, después que pasa de lo personal, tiene que continuar en lo familiar. Dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Está hablando también en un sentido poético. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Quién manda en tu casa? A lo mejor el hombre dirá yo. O la mujer dice, eso cree él. O la mujer dice yo. Pero ¿quién debe mandar en tu casa? El Señor es el que debe mandar en nuestra casa. El Señor es el que debe mandar en tu casa. Porque si el Señor no edifica la casa, estamos trabajando en vano. Podemos querer inculcar los mejores valores en nuestra familia, en nuestros hijos, pero si no lo hacemos de la mano con el Señor, si no dejamos que Él sea el Señor realmente, estamos trabajando en vano. Por eso tenemos que orar y constantemente todos los domingos oramos para que el Señor bendiga a nuestras familias. Porque yo sueño con una iglesia llena de familias comprometidas con el Señor, donde podamos ver padres, hijos, abuelos comprometidos con el Señor. Que usted vea que Jesucristo es el Señor de esa familia. Y eso es posible, sí es posible, pero tiene que comenzar en lo individual, en lo personal. Y luego tengo que trabajar en función de que eso sea una realidad. En las familias, en cada familia debería haber un altar familiar, un altar de alabanza al Señor, de oración al Señor. Y que con el ejemplo y con el testimonio, con el modelo guiemos a nuestros familiares. No solamente los padres a los hijos, que eso es la responsabilidad principal, pero a veces si usted es hijo, usted tiene que dar ejemplo a sus padres también, para poderlos ganar a ellos con el mensaje del Evangelio. Dios puede prosperar tu casa, tu familia, pero primero tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia. Entonces pasa de lo personal a lo familiar y luego viene en la sociedad. Dice Jeremías 29:7, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces Dios quiere que las ciudades sean bendecidas. Y tenemos que buscar eso. Y tenemos que procurar eso. Y poner nuestro granito de arena. Usted de pronto dirá, bueno, pero yo no soy ni alcalde, ni soy gobernador, ni nada. Pero en donde yo estoy, donde sea que yo esté, yo puedo contribuir a que mi ciudad o a que mi comunidad sea una mejor ciudad, o sea, una mejor comunidad. Aunque sea en mi trabajo, aunque sea en mi casa con mis vecinos, pero es mi granito de arena. Porque el bienestar, si buscamos el bienestar de la ciudad donde estamos, el Señor nuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Por eso dice, busquen y pidan al Señor por el bienestar de la ciudad. Y primero de Crónicas 19:13 dice, ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos y luchar, pero que el Señor haga lo que a Él le parezca. Tenemos que orar y trabajar por ello. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, lo dice la palabra del Señor, por los que lideran, los que están en posiciones claves, los que están en posiciones de influencia, para que puedan conocer al Señor, para que tengan temor de Dios y el Señor haga lo que a Él le plazca, porque Él es el que quita y pone, Él es el que tiene control de todo. Oramos para que el Señor infunda temor de Dios sobre nuestra sociedad, que la gente aprenda a respetar al Señor,
que la gente aprenda a respetar lo que es correcto, lo que no es correcto a los ojos de Dios. Pero para eso tenemos que dar a conocer el Evangelio a los demás. Y cada oportunidad que tengamos, en vez de estar hablando cosas que no vienen al caso, hablemos del Señor Jesucristo, que trae más bendición, que trae más edificación a las personas. Entonces tenemos que trabajar en función del bienestar de nuestra sociedad. Termino repitiendo lo que dice el Salmo 144:15. Dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y créanme, hermanos, tal vez usted dice, no, eso es muy difícil. Sí, difícil es, pero imposible no es. En la historia han existido grandes avivamientos. Y yo le animo a que con tiempo usted investigue sobre los grandes avivamientos que ha habido en la historia. Yo solamente voy a mencionar porque ha habido grandes avivamientos que han afectado iglesias o que han afectado denominaciones. Pero a mí me llama la atención por lo menos 3 avivamientos que han sucedido en la historia. Uno sucedió en el siglo XVIII en Inglaterra, donde el país estaba inmerso en la pobreza y en la delincuencia. Y un grupo de personas empezaron a hacer sociedades secretas de oración. Y se reunían, y hubo un grupo de personas que estaban en posiciones claves del país, y ellos se reunían era a orar por la nación. Y el Señor levantó un movimiento, fueron como 4 o 5 predicadores que llenaron a Inglaterra con el mensaje del Evangelio. Las iglesias se llenaban y las plazas, los lugares públicos se llenaban con personas que querían escuchar el mensaje del Evangelio y la gente se convertía. Y eso transformó a la Inglaterra del siglo XVIII, de ser un país pobre, lleno de delincuencia y de miseria, a convertirse en una potencia en la época. Claro, muchas cosas han cambiado en la historia de allá a aquí, pero eso sucedió en el siglo XVIII. A comienzos del siglo XX existía una sola Corea. Hoy existen 2 Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Y una de las cosas que hizo una gran diferencia entre la Corea del Norte, que ustedes saben dónde está ahorita la Corea del Norte, es que la Corea del Sur, a comienzos del siglo XX, el Señor comenzó un avivamiento en unas congregaciones claves, en un pueblo específico en Corea, donde la gente empezó a buscar del Señor. La gente empezó a orar, Dios empezó a tocar corazones. Dice que era tan impresionante lo que pasó en ese tiempo, que la gente llegaba a la iglesia y confesaba sus pecados públicamente, y lloraba y le pedía perdón al Señor, y se arrepentía. Y eso fue haciendo un efecto en cadena que afectó a muchas iglesias, y que luego lo que hoy en día sería Corea del Sur es tan diferente a Corea del Norte por ese avivamiento, porque ellos decidieron no ir tras una figura, a un dictador o una persona a quien rendirle casi que adoración y pleitesía. Y hay un testimonio que pocos conocen, el tercero que quiero compartir con ustedes, y les invito a que lo investiguen. Es algo que algunos llaman el milagro de Almolóvar, un pueblo en Guatemala, un pueblito en Guatemala. Ese en los años 70, en ese pueblito, era un pueblito pequeño, y en ese pueblito habían 6 cárceles, imagínense. Habían 6 cárceles para ese pueblito. Un pueblo lleno de idolatría y de borrachera y de delincuencia. Y el Señor tocó el corazón de una pequeña iglesia que empezaron a orar por ese pueblo, empezaron a orar por esa ciudad. Y el Señor empezó a hacer algo tan grande en ese pueblo, que Dios transformó ese pueblo hasta el sol de hoy. Tuvieron que cerrar las cárceles porque ya no había. Llegó un momento donde ya cerraron las 6 cárceles que había. Se multiplicó en muchas iglesias. Eran poquitas iglesias las que había al comienzo, después habían muchas iglesias. La sociedad cambió. La gente empezó a buscar al Señor, empezó a dejar la hechicería, la idolatría. Habían varios bares también en el pueblo, y hoy en día hay como 3 nada más, porque la gente no va a esos lugares. Pero lo más milagroso y lo más impresionante es cómo Dios transformó la tierra, porque los frutos que producía ese pueblo antes
Tenían una producción agrícola modesta, pero luego de ese avivamiento, Dios hasta transformó los frutos que empezó a producir la tierra. Eran frutos grandes, inmensos, las zanahorias, los repollos, eran unas cosas grandes. Y dicen que han llevado a investigadores a ver qué pasó ahí, a estudiar la tierra, y no encuentran una explicación. O sea, fue algo milagroso que Dios hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque el pueblo empezó a buscar del Señor. Por eso les decía, es posible. Se ve difícil, pero es posible. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder? Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y ese es el país por el que debemos orar. Un país donde la única bandera que se hice sea la del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y donde Él reine por encima de todo. Pero tiene que comenzar en lo individual. Tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Les invito a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas cada día. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en la búsqueda de ti, Señor. Queremos ver un país transformado, queremos ver una nación diferente, Señor. Y no meramente por un cambio de ideología, Señor. Queremos ver un país diferente porque tú reines, Señor. Porque tú sanes los corazones del pueblo venezolano, Señor. Que tú sanes una sociedad que está corrompida, oh Dios bendito. Y podamos ver temor de ti en los corazones de nuestro país, Señor. Ayúdanos a formar parte de ellos, Señor. A llevar el mensaje de tu palabra, a llevar el mensaje del Evangelio a tantas personas que necesitan, Señor, de ti. Y que podamos ver un impacto tal de transformación en la sociedad, Señor, que sea de testimonio para otras naciones. Bendito Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.